Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hacer las preguntas para el video de evaluación. Mi nombre es Arnold y el curso que llevo es Ciencias Sociales. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la historia? La historia es la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Esto nos quiere decir que la historia es algo que sucedió en el pasado, no es algo que sucedió en el presente o en el futuro, es algo que nos ocurrió anteriormente. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son los recursos de la historia? Explíqueles. Uno de ellos es el trueque, el cual consiste en el que se da el intercambio de cosas o servicios entre las personas. Aparte de ello, hay otra, la cual nos habla del metal. Si encontrabas algún tipo de metal, se podía intercambiar con otra persona, y éste lo recibía fácilmente porque era algo que brillaba en ese tiempo. O sea, acá nos habla de... El trueque es algo pasado que se encontraba casi por el Neolítico y nos estaba hablando de muchas cosas, porque el trueque nos dio a nosotros los recursos, ¿no? La economía que nos está dando ahora. Por eso es que el trueque es uno de la historia, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué es la teoría evolucionista? Es una teoría perteneciente a Charles Darwin, que está publicado en su ensayo El origen de las especies, la cual afirma que todos los seres vivos actuales somos los resultados de una serie de cambios graduales que se han ido produciendo a partir de antecesores comunes. Eso nos quiere decir Charles Darwin nos hablaba de que el hombre venía del mono y algunos empezaron a creer y otros empezaron a creer lo que él decía, pues, pero otros no. Entonces las personas que no lo creían, pues son las adventistas, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿qué es la teoría creacionista? En el creacionismo clásico de origen cristiano se hace interpretación literal a la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal, tal como está descrito en el Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. Esto es, como les dije, esto ya es los creyentes que basan en la Biblia, ¿no? Los creyentes que hay en la Biblia, ellos son los que nos hablan de diversas cosas, ¿no? Como el creacionista. Hay personas que creen en que Dios creó el mundo y hay personas que no. Por ejemplo, yo soy una persona que cree en la teoría creacionista, en la cual Dios creó el mundo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, explica el periodo paleolítico. El periodo paleolítico se originó desde el año 35.000 y 10.000 a.C. El paleolítico se define como la edad antigua de la piedra y abarca el tiempo comprendido entre el inicio de la vida humana y el final de la era glaciar. En la Tierra, el Paleolítico es el considerado un periodo más largo de la existencia del ser humano. El Paleolítico, en sus primeros años, fue primero poco a poco avanzando, ¿no? Ellos iban poco a poco aprendiendo de lo que no sabían y así pudieron lograr sus buenos hábitos que ahora tienen, ¿no? Explica el periodo neolítico. El neolítico es el último de los periodos en que se considera dividida la edad de piedra. Se desarrolló desde hace unos 12.000 años
hasta el 5000 antes de Cristo. Bueno, el periodo neolítico ya lo vemos desde que empieza, desde que termina el periodo paleolítico. Entonces, ¿qué más dice? A ver. Y ya. En el neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos. El periodo neolítico fue seguido, según las regiones, por la edad de los metales y directamente por la edad antigua, en la que surgieron la escritura y las civilizaciones. O sea, a ver, mientras ya se iban amontonando grupitos por grupitos, ya estaban haciendo sus pueblos. Y mientras hacían sus pueblos, ya iba creciendo el periodo neolítico. Vamos a la siguiente pregunta, es la 8. Expliquen la importancia de Mesopotamia. ¿Por qué los pueblos mesopotámicos son considerados el inicio de la civilización humana? Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. Bueno, algunas de las personas saben que Mesopotamia fue como un pueblo en el cual aprendimos a escribir y a leer. Vamos a la siguiente pregunta, que es la 9, que dice: ¿qué son los estados de nación? Un estado de nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. El Estado-nación surge históricamente mediante el Tratado de Westfalia, al final de la Guerra de los 30 años. Los estados de nación ya empiezan a surgir más o menos por cuando un poquito más allá del periodo paleolítico, ya que este fue también muy importante. El Estado de Nación nos ayudó a organizar bien nuestros recursos de dinero. Y vamos con la última pregunta, que es la 10. Dice: explique cuáles y qué son los agentes económicos. Un agente económico es toda persona física o jurídica que participa de algún modo o en alguna parte del reposo de una actividad económica. Existen 3 agentes económicos. Vamos con el primero, que es la familia. Este tipo de agente económico se encarga de consumir, ahorrar y proveer trabajo. Una familia puede estar constituida por un individuo, por un grupo de personas. La familia cumple un doble papel. Son consumidoras y al mismo tiempo productoras. ¿Qué es lo que nos dice con consumidoras? Que lo que tenemos no los gastamos. Y las productoras, que también de todo lo que comemos, también vamos a traer más de eso. Las empresas. Este tipo de agente económico une la tierra, el trabajo y la capital, es decir, los factores de producción que generan las familias con el fin de crear y aumentar el valor y la prosperidad de los bienes y servicios económicos. Las empresas están más variadas en lo que es economía de nuestro país, lo que nos dice que nosotros, mientras más generamos dinero, más vamos a tener más abundancia de comida. Pero en estos tiempos va a ser un poquito difícil. Y vamos con el último, que es el Estado. Este agente económico tiene una influencia más compleja en las actividades económicas, y ya que posee la capacidad de controlar la oferta y la demanda. Esto ya es casi igual que las empresas, solo que las empresas son un poquito más difícil de entender con la economía, pero el Estado ya es un poco más claro. Y bueno, esto es lo que les quise explicar sobre los agentes económicos. Y bueno, gracias.